Estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Hace no mucho he leído un artículo en el blog de Scott Adamson que hace referencia a otro artículo que se ha publicado recientemente, y es un artículo de investigación sobre gente que ha tenido, digamos, experiencias de awakening, de iluminación. En el artículo llaman PSN, es decir, experiencias no simbólicas permanentes, pero vamos, están hablando de iluminación. Entonces lo que han hecho en este artículo es que han entrevistado a una cincuentena de personas que afirman haber llegado a la iluminación y han buscado cosas que tienen en común, cosas que son distintas, para llegar a un cierto tipo de comprensión de lo que es la iluminación y lo que no es. Me ha parecido muy interesante este artículo porque plantea un poco realmente cuáles son los límites de la iluminación, es decir, qué puede uno esperar de la iluminación y qué debería poner un poco en cuarentena cuando le dicen que cuando llegue la iluminación prácticamente va a cagar arcoíris. Antes de empezar a analizar el artículo, me gustaría dejar un par de cosas claras. La primera es, ¿creo que la iluminación existe? Es decir, ¿creo que realmente hay gente que ha llegado a la iluminación? Pues mi respuesta ahora mismo sería que sí. ¿En qué me baso? Bueno, me baso en varias cosas. La primera, me baso en escáneres cerebrales que se han hecho a gente que está iluminada y que muestran, o al menos que dice estar iluminada, y que muestran cosas muy similares. Por ejemplo, muestran una actividad muy reducida de lo que se llama el Default Mode Network, que es una red que tenemos en el cerebro que es la que se dedica, digamos, a realizar nuestro monólogo interno. Es decir, cuando tú no estás haciendo nada en particular, pues hay como una vocecilla dentro que va como diciendo, uy, mañana tendría que acordarme de ir a hacer la lavadora porque entonces si pasado tengo que ir a la fiesta, entonces tal. Bueno, pues este monólogo interno, que a veces es muy útil y a veces no tanto, pues la gente que dice, o mucha de la gente que dice, digamos, haber llegado a la iluminación, pues lo tiene prácticamente apagado. Y eso coincide con lo que ellos dicen, que es que básicamente tienen muy pocos pensamientos, al menos, no es que no piensen, sino que tienen muy pocos pensamientos, digamos, sin motivo. Es decir, no piensan por pensar, sino que piensan cuando hay algo a lo mejor que conseguir o cuando quieren resolver un problema, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, estos mismos experimentos revelan que, por ejemplo, si les haces daño, pues las áreas del cerebro relacionadas con el sufrimiento prácticamente no se activan, lo que coincide con lo que ellos dicen que no sufren. Entonces, estos experimentos parecen indicar que efectivamente hay algo que les pasa a esas personas que cambian su forma de percibir el mundo y de pensar. Aparte de eso, tengo mi propia experiencia. Yo no he llegado a la iluminación, ni de cerca, pero sí que es verdad que a base de meditación he logrado reducir en muchísimo mi sufrimiento y empiezo a entender muchas de las cosas de las que esa gente habla. Esa idea, por ejemplo, de que tú no eres tú, de que tú y yo es una invención, o la idea de que el sufrimiento realmente surge del apego y no del hecho en sí. Es decir, cuando te pasa algo malo, lo que te hace sufrir no es tanto el hecho, sino tu reacción al hecho. Y eso, como lo puedo observar en mi día a día y lo puedo ver en mi mente mientras pasa, pues también me da una idea de que a lo mejor esta gente no está del todo loca. Y finalmente está el hecho de que entre la gente que clama de haber llegado a la iluminación, no solo hay pirados, hay gente con doctorados en neurociencia, con carreras en campos perfectamente aceptables, o sea, gente de la que uno no sospecharía nunca que sean unos iluminados, entre comillas, y que en cambio habla de estas experiencias de forma muy natural. Y no solo eso, sino que además no lo hacen en plan chiribita energía, sino que realmente tiene una forma muy materialista a veces de hablar de la experiencia que están teniendo. Es decir, no intentan vestirla de ninguna forma, simplemente dicen, bueno, no, es que yo estoy experimentando esto y esto y esto por estas razones. Y es algo que uno puede comprobar por uno mismo. Entonces yo, por todas estas razones, tiendo a pensar que sí, que la iluminación existe y que hay alguna gente, bastante de hecho, que ha llegado a ella. Entonces, la segunda cuestión es, ¿en qué consiste exactamente la iluminación? Entonces,
Yo ya hablé de algo parecido en un vídeo anterior que voy a poner en la descripción, pero desde que hice ese vídeo, no es que haya cambiado de idea, pero al menos yo creo que tengo una idea un poco mejor o más detallada de en qué consiste exactamente la iluminación. Y la respuesta es que no hay una sola iluminación. A ver si me explico. La iluminación, lo que los budistas llaman el awakening, llega, digamos, a pasos, ¿no? Entonces la primera característica de la iluminación es cuando uno se da cuenta de que el yo está fabricado. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que toda mi experiencia, es decir, la habitación en la que me encuentro, el sol, las casas a mi alrededor, la hierba, todas estas cosas no están fuera de mi cabeza, sino que están dentro de mi cabeza. Cuidado, no digo que la hierba de verdad esté fuera de mi cabeza, sino que la hierba que yo percibo no es más que una imagen generada por mi cerebro. Y que seguro que en el mundo real, sea eso lo que sea, hay algo que se corresponde a esa hierba, pero a ese algo yo no tengo acceso. Solo tengo acceso a un modelo creado por mi cerebro, al que yo llamo hierba y al que el universo, pues vete tú a saber lo que llama, si lo llama de ninguna forma, ¿no? Pero que se parecerá, en el caso del universo, pues mucho más a un atajo de electrones y neutrones que a hierba, ¿no? Entonces, la idea es que, claro, yo estoy metido dentro de esta realidad virtual que genera mi cerebro y todo lo que yo veo no es nada más que un modelo de la realidad. Es un modelo que es muy útil, que ha ayudado a bichos como yo a sobrevivir durante millones de años, pero no deja de ser un modelo. De la misma forma, pues que, yo qué sé, un plano de un edificio no es el edificio, es un modelo del edificio, aunque yo lo pueda usar para entender cosas sobre el edificio. La cosa aquí es que, claro, al ser todo creado por mi cerebro, entonces la cosa que hay en medio, es decir, el bichito este que lo ve todo, también es parte del modelo. Es decir, el bichito de en medio que está mirando la hierba y la casa, en realidad no está allá. Es también un modelo de algo que existe ahí fuera que ha creado mi cerebro. Entonces, a este bichito de en medio, que también es parte de la simulación, que también es un modelo, yo le llamo yo y me creo que existo, pero en realidad este yo del que hablo no es nada más que parte del modelo que está creando mi cerebro de lo que sea que hay ahí fuera, incluyendo el bichito al que le llegan todos los inputs externos. Uno puede entender esto intelectualmente, pero si mañana va un tío y me quiere dar una leche, a mí me va a seguir dando un poco de reparo, porque yo entiendo esto intelectualmente, pero realmente no lo he interiorizado hasta el punto de que me identifico no con el bichito del medio, sino con la simulación entera. Es decir, con la hierba y las casas, o con nada de ello. Simplemente decir, no, es que todo esto son sensaciones que van apareciendo y yo no estoy por ningún lado. Sea lo que sea, si uno llega a la convicción intuitiva de que el yo dentro de la simulación no existe, no, es solo un bichito simulado y nada más, a esto se le llama el primer nivel del enlightenment, de la iluminación. Ahora bien, normalmente los budistas, y no solo los budistas, sino porque hay modelos de la iluminación también en el cristianismo y en el islam y hasta en el hinduismo, pero no se quedan ahí, es decir, no es suficiente. Uno puede ser consciente de que uno no es real, pero sigues teniendo, pues, por ejemplo, tendencias al anhelo, al apego, a la aversión, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente lo que pasa es que a medida que uno va observando más y más y más y más los procesos en su mente, digamos que se va desapegando más y más y más de la realidad. Entonces, aquí tengo que parar y explicar algo que a la gente le cuesta muchísimo de entender, que es que no por el hecho de tener menos apego o de tener menos aversión, vas a dejar de tener sensaciones negativas. Es decir, la idea de la meditación es que uno observa lo que surge, por ejemplo, tristeza, miedo, ansiedad, pero también alegría o placer, y lo deconstruye en trocitos. Entonces yo, por ejemplo, surge tristeza y yo
la deconstruyo y digo, mira, la tristeza está hecha de ciertos pensamientos y está hecha de ciertas sensaciones que, por ejemplo, pueden estar por esta zona, que tienen un punto cálido, que se mueven de esta forma, que cambian de esta forma, etcétera, etcétera. Pero no me quedo ahí, sino que sigo mirando y digo, no, pues esta sensación que veo aquí, de hecho, la puedo descomponer en cachitos aún más pequeños. Y voy haciendo así más y más, aumentando la resolución todo lo que puedo. Hasta que llega un momento que tengo tanta resolución que lo que veo ya no se parece en nada a la tristeza, sino que es algo como, son cosas que surgen y vuelven a la nada, que, o sea, aquello no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Pues porque estoy viendo, digamos, los componentes fundamentales de mi mente y al no ver una globalidad no tengo un concepto para referirme a ellos. Con lo cual, digamos que mi tristeza deja de perder la calidad esta de tristeza y se transforma en un atajo de sensaciones que surgen y se van. Entonces, a base de concentrarme tanto en esta tristeza y descomponerla, me doy cuenta primero de que no hay nada negativo en esa tristeza, es decir, de que la tristeza es solo una sensación y que el sufrimiento realmente me viene de tratar de no sentir esa tristeza. Pero no solo eso, sino que además ese tratar de no sentir esa tristeza, al fin y al cabo, no es más que otra sensación, que normalmente es una tensión que nos empuja en cierta dirección. Y también puedo fijarme en esa tensión y deconstruirla y ver que no es nada más que otras sensaciones que surgen y se van. Entonces, cuando hago eso me doy cuenta, digo, hombre, pero entonces si la tristeza está hecha de un atajo de sensaciones e incluso mi apego o mi aversión a la tristeza está también hecho de un atajo de sensaciones, entonces, ¿dónde está el sufrimiento? Y uno ve que realmente el sufrimiento en sí pues, es una ilusión. Una persona que va avanzando cada vez más en la dirección a una iluminación cada vez más completa es una persona que es capaz de darse cuenta de que ninguna sensación, ni la tristeza, ni el miedo, ni la ansiedad, ni el dolor, ninguna merece ser apartada. Que simplemente prestando atención a todo lo que pasa, todo en algún sentido es perfecto, en el sentido de que no hay que cambiar nada. Lo cual quiere decir que una persona que esté iluminada no tiene por qué estar contenta siempre. Puede estar de mala hostia, puede estar llorando, puede decir que le duele el pie, porque la cuestión no es que no tengan emociones negativas, es que no huyen de las emociones negativas, con lo cual no las sienten como negativas. Y esto, digamos que está comprobado también a base de escáneres cerebrales. Tú coges a un monje que lleve años practicando y le pones un escáner y le haces daño. Entonces lo que ves es que la sensación, la parte del cerebro que se dedica a, digamos que está dedicada a percibir la sensación de dolor, se activa muchísimo más que en una persona normal. Es decir, que ese monje está realmente percibiendo esa sensación tan claramente como puede. Sin embargo, la parte del cerebro que está relacionada con el sufrimiento no se activa. Es decir, esto lo que nos da la idea es eso, o sea, esta persona siente dolor, simplemente no le importa. Y esto pasará pues, con cualquier sensación, con la tristeza, con la ansiedad, con el miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora aquí está un poco claro lo que quiero decir por iluminación y que quede claro que yo creo que sí que hay gente que ha llegado a ella. Ya podemos empezar a hablar un poco de los resultados del artículo. Entonces, lo que ha encontrado el artículo son varias cosas. Primero, que todos los participantes coincidían al menos en la idea de la despersonalización, es decir, la no identificación con el bichito en medio de su simulación. Y eso coincide pues, con lo que hemos dicho antes, que esto realmente es el primer nivel de la iluminación y que, en efecto, pues bueno, parece ser algo bastante común. Y el hecho de que todos estén de acuerdo nos da una idea de que es muy posible que haya algo ahí, ¿no? Y luego todos coinciden en decir que sus niveles de sufrimiento o bien han desaparecido por completo o se han reducido drásticamente. Y eso también nos da la idea de que los modelos de la iluminación que dicen que
la iluminación nos da una gran reducción de nuestro sufrimiento o una eliminación completa, pues también parecen corresponderse bastante bien con la realidad. Ahora, hay algo muy interesante que es donde esta gente no está de acuerdo. Entonces, en lo que la gente no está de acuerdo, curiosamente, es en cómo interpretan su experiencia. Pues, por ejemplo, una persona que dice haber llegado a la iluminación, pero que es cristiana, dice que cuando llegas a ciertos estados, eres capaz de percibir que realmente todo es Dios, digamos, y la gracia y el amor divino. Entonces, dicen poder percibir ese amor divino que está en todas las cosas. Pero muchos budistas dirán, no. Lo que percibes es el vacío, es decir, el hecho de que toda sensación está vacía de contenido. Entonces, lo que realmente estás percibiendo es un vacío de contenido, no estás percibiendo ninguna cosa divina, ningún amor universal. Y luego hay gente que dice, no, yo lo que percibo es una consciencia infinita, que no tiene, que es eterna y que existe en todas partes. Y claro, uno dice, bueno, a ver, ¿quién tiene razón? Lo mejor de todo es que todos parecen muy convencidos de lo que están diciendo y además todos parecen convencidos de que su iluminación es la buena y la de los otros no. ¿Cómo se reconcilia esto con lo de antes que hemos visto, que parece que todos están de acuerdo en pues eso, que no hay un ser, no hay una persona dentro de la simulación y que no hay sufrimiento? Bueno, pues yo esto lo explico usando ideas de Rob Burbea, que es un tío que ha hecho un libro que se llama Seeing That Freeze, que es la leche, pero es para meditadores bastante avanzados. Entonces, lo que Rob Burbea dice es que al final toda experiencia es construida. Cuidado, toda. Es decir, yo ahora mismo estoy viendo la cámara delante de mí y soy consciente de que esta cámara realmente no está ahí en el sentido de que hay una imagen de una cámara y luego mi cerebro interpreta ciertos píxeles como cámara. Bien, entonces digo, pero lo que podría hacer es, bueno, si me pongo a mirar la cámara más de cerca, hacer zoom y empezar a deconstruir esta cámara, pues lo que veré es que solo hay, digamos, pues puntos más claros, puntos más oscuros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces diré, bueno, ahora sí que estoy viendo la cámara, es decir, la realidad detrás de la cámara. Pero Rob me diría, no, también es construido. Sigue haciendo zoom y verás que todas estas ideas de claro, oscuro, formas y tal y cual, también son construidas. Entonces yo sigo haciendo zoom y veo cosas que son cada vez menos engañosas en el sentido de que son cada vez menos elaboradas, pero que siguen sin ser la realidad, siguen siendo un constructo mental, porque es que por definición tienen que ser un constructo mental, si es que todo lo que yo percibo y percibiré y he percibido está hecho por mi mente, con lo cual, por definición, todo lo que vea yo en mi puñetera vida va a ser un constructo mental. Con lo cual, también esa percepción que es mucho menos elaborada de las cosas, simplemente como digamos, vibraciones que surgen y se van y tal, también es construida. Entonces, lo que pasa es que cuando uno se concentra mucho, pues puede llegar a estados, por ejemplo, en los que la percepción se acaba y solo lo que hay es una percepción del espacio. Entonces, al haber esa percepción del espacio, que yo por cierto tengo ciertas teorías sobre ello, ya hablaré de ello en otro día, en otro vídeo, pues a uno le puede parecer que está percibiendo el espacio infinito. Y parece muy real, parece tan real como la cámara que tengo delante o como el iPad que tienes tú en tus manos. Pero claro, si la idea de la meditación es no asumir que nada de lo que ves es real y descomponer, pues esa sensación del espacio infinito, que te puede parecer todo lo real que tú quieras, pues también está construida por tu cerebro y también la tienes que deconstruir, intentar ver de qué está hecha. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo hace. ¿Por qué? Pues porque esa sensación es tan potente, parece tan real, uno tiene la sensación, ahora ya he llegado a la realidad última y se paran ahí. Y eso puede pasar, por ejemplo, si tú ese día, por ejemplo, tienes estás de un cierto humor, pues ese espacio puede obtener ciertas cualidades, por ejemplo, la cualidad del amor. Entonces, si tú has estado haciendo meta, que te hace mucho más proclive, por ejemplo, a sentir generosidad y amor,
pues es muy posible que esa sensación de espacio esté impregnada de amor y que digas, estoy percibiendo el amor de Jesucristo. Bueno, como poder puede ser, pero es muy probable que sea también una sensación construida por tu mente debido a que tienes un estado de gran concentración que te permite percibir ciertas cosas. Y lo mismo se da para el resto, es decir, la conciencia infinita, la eterna, las conciencias sin forma, todo esto no son más que construcciones de nuestro cerebro y hay que tomárselas, pues, digamos, no muy en serio, porque al final son todo construcciones mentales. Hay una anécdota que me encanta de Kenneth Folk, que es un tío que, bueno, también dice haber llegado a la iluminación y que explica que él, digamos que ha llegado al nirvana varias veces. Recordad que el nirvana no es nada más que un evento en el que toda percepción cesa. Entonces, al volver, al salir de ese evento, ves cómo se reconstruye toda tu experiencia y aprendes de ello. Ah, es que está construida por mi cerebro. Ya está. O sea, no es ningún cielo raro de los budistas. Bueno, pues él dice que, claro, él ha tenido esta experiencia cientos de veces y que cada vez piensa, ahora sí que he llegado a la realidad última. Pero es que, claro, resulta que cada vez tiene una experiencia distinta. Con lo cual, él es consciente de que primero tiene esa sensación de sí, ya he llegado, ya estoy aquí, esto sí que es la realidad, pero a la vez sabe que tuvo la misma sensación las últimas 50 veces en las que vio algo distinto. Y entonces lo que dice es que no te lo puedes tomar en serio. Es que la idea aquí realmente es que todo sin excepción, incluido el creer que uno está iluminado y que ha visto la última realidad, todo ello son construcciones mentales. Si la iluminación nos puede llevar a todas estas creencias que no parecen tener, digamos, una base en la realidad, ¿para qué leche sirve, ¿no? Es decir, no parece que la iluminación nos vaya a decir la verdad sobre el universo y no puede, porque la iluminación simplemente es percibir claramente lo que pasa en nuestro cerebro. Pero claro, lo que pasa en nuestro cerebro es una cosa y lo que pase en el resto del universo es otra por completo. Entonces, si no vamos a descubrir la verdad, ¿para qué, no? ¿Qué nos puede dar la iluminación? Para mí, lo que está claro es que, aunque no nos lleve a la verdad, sí que nos lleva a algo que es más cierto de lo que vemos normalmente. Es decir, está claro que es un modelo más cercano a la verdad saber que todo lo que yo percibo está creado por mi cerebro que simplemente creer que el bichito dentro de la simulación es de verdad, por ejemplo. Y luego está claro que nos puede ayudar a sufrir muchísimo menos y es una meta que yo creo que vale la pena. Ahora bien, lo que la iluminación no va a hacer es que no te va a hacer moralmente perfecto, para empezar. Porque en toda esta discusión lo que hemos visto es que reduce el sufrimiento, efectivamente, te quita la idea de que tú eres el bichito, pero la moralidad no entra en ningún momento. Lo que tampoco va a hacer es que seas incapaz de errar, porque, de nuevo, no tiene absolutamente nada que ver con percibir la realidad claramente. Tampoco te va a dar acceso a la verdad del universo, aunque sí que es verdad que te va a dar acceso a estados mentales que son menos engañosos, menos elaborados de los que tienes normalmente acceso. Y definitivamente no te va a hacer inmune a autoengañarte. Con lo cual yo lo que te diría es que da igual los que sean tus logros en meditación y lo claro que creas que has visto las cosas, ponlas siempre en cuarentena.